Dice que la constructora brasileña Odebrecht, los errores fueron enmendados oportunamente para cumplir con todos los requerimientos que exige el Instituto Nacional de Compras Públicas INCOP y acceder como contratista de la refinería del Pacífico. Así, el gobierno nacional acató lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto a las empresas que manifiestan su interés en participar como proveedores del Estado. En octubre de 2008, la constructora Odebrecht es expulsada del territorio ecuatoriano luego de que se dispuso la terminación de todos los contratos de la firma brasileña. En otras obras como Baba y Toachipilatón, se la demandó a la empresa por $250 millones luego de identificar daños en el funcionamiento de la hidroeléctrica San Francisco apenas un año después de que esta obra fuera entregada. Pero en julio 2011, si no estoy mal, Odebrecht acepta, o 2010, acepta reparar la hidroeléctrica y todas las obras civiles sin costo. Es así que en septiembre 2010, la Contraloría General del Estado deja sin efecto 8 glosas contra Odebrecht por $70 millones por los daños a la central hidroeléctrica, ya que la empresa reparó todos los daños. Posteriormente, en octubre y diciembre de 2011, Odebrecht asume la reparación integral de la central Pucará por $18 millones y se adjudica la construcción del proyecto Manduriaco por $124 millones. En este 2012, la constructora Odebrecht registra 2 contratos con el Estado ecuatoriano, uno para la refinería del Pacífico por un monto mayor a $228 millones y otro para la MOPQ por más de $47 millones. Además, la empresa brasileña se adjudicó la obra de preparación del área en donde se construirá la refinería del Pacífico, en el sitio El Aromo, en la provincia costera de Manabí, financiado con Odebrecht. Esta obra dice que requeriría una inversión de $13.000 millones, la inversión que se requiere, $13.000 millones, que serán financiados por el Banco de Desarrollo Industrial de China y Chinese National Petroleum Company. A ver, el caso Odebrecht. Tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco, proyecto contratado en el año 2000 en el gobierno de Gustavo Noboa e inaugurado en el 2007, el presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo número 1348 del 23 de septiembre de 2008, la expulsó a la empresa del país, a la compañía Odebrecht, ordenando el arraigo de sus más altos funcionarios en Ecuador y rescindió todos sus contratos: Toachipilatón, Multipropósito Baba y Carrizal Chone. Además, la constructora debió ceder su participación en el consorcio Tena como contratista del nuevo aeropuerto del Tena. Estas acciones son aún más decidoras, dice, si es que se considera que, dada la evolución de la estructura de pagos indebidos, Odebrecht incluso crea en el año 2006 la División de Operaciones Estructuradas, la cual era en realidad su unidad de sobornos, como manifiesta el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Odebrecht, pero esto ya fue en el 2006. Odebrecht vuelve a trabajar con el Estado en julio 2010, luego de que aceptara todas las condiciones exigidas por el gobierno nacional. Debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado de $55.7 millones, así como pagar $20 millones por los costos ocasionados por la paralización de la central. Los contratos con Odebrecht que el gobierno ha ejecutado después del 2010 son el trasvase Daule Vinces por un monto total de $299.36 millones, la central hidroeléctrica de Manduriaco por un monto total de $199.9 millones, $199.9,
la preparación del terreno para la refinería del Pacífico por un monto total de 303 millones de dólares. El oleoducto o el acueducto La Esperanza por un monto de 296.1 millones de dólares y el poliducto Pascuales Cuenca por un monto total de 547 millones de dólares. En todas estas obras Odebrecht participó y ganó en concurso abierto. Todos los proyectos han sido ya entregados o se encuentran en fase de cierre y en todos los casos existen informes finales de auditoría de la Contraloría General del Estado en su fase precontractual y para los 3 primeros proyectos y también en la fase contractual. Los 2 proyectos restantes han sido ya auditados en su fase contractual en un 77% y un 71% respectivamente. Odebrecht también ganó por concurso la ampliación del puerto de aguas profundas de Manta, adjudicación que fue cancelada por el gobierno nacional debido a un redimensionamiento del proyecto. La única obra que la empresa ejecutó por emergencia fue la reparación urgente de la hidroeléctrica Pucará, inaugurada en 1977, cuyo túnel colapsó en octubre de 2011 debido a fallas geológicas. El monto del contrato fue de 24.2 millones de dólares y la central volvió a entrar en operación en noviembre de 2012. Como queda extremadamente claro, la conducta del gobierno nacional siempre ha sido transparente y decidida en función de los intereses de la patria. Podemos sostener con firmeza que jamás hemos permitido ningún perjuicio al Estado. Si ha habido comportamientos personales inapropiados, somos los primeros en querer identificar a los responsables, ya que esta es la forma de corrupción más difícil de detectar, como sucedió en la refinería de Esmeraldas. Sin embargo, tampoco permitiremos que ocurra lo que sucedió con los llamados Panama Papers, donde las denuncias fueron selectivas y algunas veces claramente sesgadas, tratando de involucrar por motivaciones políticas hasta al propio vicepresidente de la República. Lamentablemente, hay claras similitudes, por ejemplo, dice pese a que Odebrecht trabaja en el país desde los años 80 y en el resto de los casos se analiza el periodo que va desde el 2001 hasta el 2016. Para el caso de Ecuador, solo se analiza el periodo 2007-2016 coincidentemente con el de Rafael Correa. Además, el ejemplo que pone el Departamento de Justicia de Estados Unidos como caso de corrupción es por demás desafortunado, ya que argumenta que funcionarios públicos recibieron coimas en el año 2007 a 2008, precisamente cuando Odebrecht fue expulsada del país, decisión que se sostuvo a pesar de que Brasil retiró a su embajador y no obstante inmensas presiones mediáticas. Interesante. Tampoco aceptaremos sin pruebas ni beneficio de inventario las versiones de los directivos de una empresa que se han declarado culpables de actos de corrupción y que atenuarlos literalmente negocia su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio. Esperamos que este no sea un caso o el caso, pero no nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración una vez más a los intereses de la política exterior de Washington. Reiteramos el pedido al Departamento de Justicia y al gobierno norteamericano para que cooperen de manera activa y efectiva con Ecuador para la extradición de varios ciudadanos ecuatorianos que desde hace años hayan sido prófugos de la justicia por graves actos de corrupción en nuestro país y que se encuentran plenamente identificados y cómodamente residiendo en los Estados Unidos. Finalmente, la prensa omite informar que Odebrecht no tiene actualmente obras a ejecutar con el gobierno central o que ha tenido también contratos con gobiernos locales como los de la Ruta Viva fase 1 y 2. El único contrato que tiene Odebrecht vigente en Ecuador es con el municipio de Quito mediante el consorcio Acciona Odebrecht para la construcción de la fase 2 del metro de Quito por un monto de 1.538 millones de dólares, suma que por sí sola prácticamente equivale a todos los contratos mantenidos con el gobierno nacional.